Hola de nuevo mis supervivientes. Gracias por volver. Como prometí, hoy seguimos con el lore de World Bead y esta vez nos metemos en la segunda gran pandemia. Una pieza clave que no solo enfermó al mundo, sino que empezó a redibujar el mapa y encendió la mecha de lo que vino después. ¿Listos para ver cómo una crisis manejable cambió las reglas del juego? Sin más vueltas. Pónganse cómodos, respiren hondo y que empiece el video. La fiebre carmesí. Para muchos, la historia recordará a Omega 3 como el prólogo de una era de incertidumbre biológica. Pero fue la fiebre carmesí la que nos obligó a replantear nuestras fronteras, nuestras doctrinas y la idea misma de cooperación. Entre 2048 y 2050, un filovirus hemorrágico, provisionalmente clasificado como Africanum coccinevirus, género coccinevirus, familia Filoviridae, conocido operativamente como virus de la fiebre carmesí, VFC, convirtió un brote manejable en una pandemia que redibujó el mapa mundial. No por su genialidad biológica, sino por las grietas en nuestros sistemas globales. En circunstancias normales, el VFC habría encontrado barreras claras, cordones sanitarios tempranos, protocolos de aislamiento y la respuesta coordinada de una red multilateral. Pero el mundo post-Omega 3 no era normal. La confianza en las instituciones ya estaba perforada. La OMS y la ONU se habían vuelto nombres sin músculo operativo, y las alianzas de seguridad habían perdido tracción. Los presupuestos de salud se recortaron cuando debían blindarse, las cadenas de alerta se burocratizaron y el aislacionismo sustituyó a la coordinación. En ese vacío, un virus lento y silencioso encontró autopistas. El caso índice reconocido, en una ciudad portuaria de África Occidental, se interpretó primero como otra enfermedad hemorrágica regional. El VFC se presentaba con fiebre alta, astenia marcada y, entre los días 10 y 14, una fase protrombótica que culminaba, en los casos graves, en coagulopatía y hemorragias internas. La clave, sin embargo, fue su incubación extensa, hasta 20 días con contagiosidad significativa y sintomatología mínima. Eso convirtió a trabajadores portuarios, tripulaciones y comerciantes en vectores transcontinentales antes de que los sistemas de vigilancia decidieran siquiera si estaban ante una novedad o una variación más de lo conocido. No fue solo la biología, fueron los tiempos muertos administrativos, los informes que llegan tarde y los vuelos que nadie quiso cancelar a tiempo. La desigualdad climática añadió otra asimetría. En poblaciones habituadas a climas cálidos y húmedos, la respuesta inflamatoria tendía a acelerarse, quizá por coinfecciones endémicas, microbiotas condicionadas y estrés térmico basal, disparando la letalidad. No era un determinismo climático, sino una interacción entre biología, contexto ambiental y servicios sanitarios frágiles. Allí donde la humedad prolongaba la viabilidad del patógeno y el acceso a UCI era limitado, el VFC encontró su mejor escenario. África pagó primero ese precio, un impacto demoledor en sistemas estatales y economías ya tensionadas por el clima y por décadas de dependencia externa. Paradójicamente, esa misma herida aceleró cambios por todo el continente, aunque no en todas partes por igual. Para bien o para mal, la fiebre carmesí se llevó a millones de africanos. Entre ellos cayeron también señores de la guerra y líderes corruptos que sostenían redes de violencia y saqueo. La baja conectividad que siguió, con transporte y comercio colapsados, interrumpió muchas de sus rutas y debilitó su control. Al mismo tiempo, la retirada de varias potencias externas redujo la extracción de recursos y la interferencia directa. En varias regiones, ese vacío abrió una oportunidad. Gobiernos locales y comunidades sustituyeron las misiones permanentes por sistemas propios de información y logística, organizaron rastreo de casos y distribución de insumos, y empezaron a apoyarse en herramientas simples de IA para mapear contagios, calcular necesidades y priorizar envíos. También surgieron acuerdos entre países vecinos más equilibrados, con menos tutela y más responsabilidad compartida. No fue inmediato ni generalizado. Hubo retrocesos y zonas que tardaron años. Pero, a corto plazo, la carmesí dejó al continente expuesto. A medio plazo, esa combinación de menos presión externa, menor poder de las redes criminales y mejor organización interna abrió un camino de mayor autonomía y reposicionó a África en el orden global posterior.
Mientras tanto, en gran parte de Occidente se reforzaron las fronteras antes que las capacidades. Los campamentos de cuarentena crecieron más rápido que las camas de hospital, los aeropuertos se convirtieron en puntos de control, y muchas decisiones sanitarias quedaron supeditadas a criterios de seguridad. El resultado fue una geografía de muros que, en algunos lugares, frenó brotes puntuales, pero en muchos otros asfixió la vida diaria sin mejorar la atención. Hubo excepciones, ciudades que ampliaron hospitales y logística, pero llegaron tarde o quedaron aisladas. La desconfianza aumentó, y los corredores humanitarios se volvieron intermitentes. En Asia, el panorama no fue perfecto, pero sí más coordinado. Varios países retomaron lo aprendido tras Omega 3 y lo convirtieron en consorcios sanitarios regionales, intercambio de datos en tiempo casi real, fábricas reconvertidas para producir insumos y corredores sanitarios con protocolos comunes. Esa base técnica y política no surgió de un día para el otro, pero con la carmesí ganó músculo y, con los años, cristalizó en alianzas panasiáticas más amplias. La fiebre carmesí no solo cobró vidas, cambió direcciones. Allí donde se levantaron muros, el problema se desplazó. Donde se tejieron redes, el impacto se contuvo mejor. Fue menos una cuestión de suerte que de cómo eligió organizarse cada región. En el terreno clínico, el aprendizaje fue directo y práctico. El BFC no se volvió más suave, lo contuvimos levantando barreras humanas y operativas. En los hospitales, protocolos simples y repetibles, control de la coagulación, soporte hemodinámico y respiratorio, redujeron la mortalidad en las grandes ciudades. En los puntos de transporte, equipos de protección bien usados y cadenas frías que sí funcionaban cortaron los supercontagios. Y fuera de los hospitales, la movilidad perdió velocidad. Rutas canceladas, visados sanitarios y pruebas seriadas hicieron que el virus tuviera menos lugares a donde ir. En Asia, seguir las cadenas de contagio se volvió rutina. En varias capitales africanas, tableros con guía sencilla ayudaron a decidir dónde enviar camas, oxígeno y personal. Y en muchas ciudades occidentales, pese a la resistencia inicial, se imitó lo que ya funcionaba. Para 2050, la pandemia se apagó por fricción. No porque el virus nos perdonara, sino porque dejamos de alimentarlo con movilidad descontrolada y desorden logístico. En política internacional, el costo fue definitivo para el viejo multilateralismo. Con Omega 3, ONU, OMS y OTAN ya habían perdido credibilidad. Con la carmesí, llegó el vaciamiento formal. Presupuestos retenidos, salidas de tratados y oficinas reducidas a trámites. Esas instituciones murieron dos veces, primero en la confianza, luego en el papel. El vacío no quedó desierto. Bloques regionales asumieron tareas que antes eran globales, estándares sanitarios, compras conjuntas, corredores de suministro, y el sector privado ganó peso en logística y tecnología. Así, sin una gran proclamación, quedó sembrado un mundo multipolar. Menos árbitros comunes, más centros de poder con reglas propias. África, tras la devastación inicial, avanzó hacia acuerdos intrarregionales y gobernanza de recursos con menos tutelaje externo. Asia consolidó su arquitectura sanitaria y su integración económica. Occidente evolucionó hacia una cooperación más nominal que efectiva. Un decenio después, esas derivas cristalizarían en bloques que llegarían a la Tercera Guerra Mundial con capacidades asimétricas, IA, biotecnología, aumentos cibernéticos, y cohesiones muy distintas. La historia de la carmesí explica por qué, cuando el mundo volvió a arder, no ardió igual para todos. La fiebre carmesí dejó además una marca cultural. Normalizó lo anormal. Brotes, cuarentenas y controles se volvieron utilería cotidiana. La población pasó de la alarma al cansancio y de allí a la apatía. Esa fatiga social creó el clima perfecto para que, años después, prosperaran proyectos biotecnológicos agresivos con promesas de seguridad y mejora humana. La idea de control biológico migró de los papers a los presupuestos. No es casual que, tiempo después, emerja el proyecto Apoteosis, la evolución natural de un mundo que, a falta de confianza, buscó dominación. Miro hacia atrás y veo que el BFC no cambió solo estadísticas, reprogramó el sistema operativo del mundo. Terminó donde los datos, la logística y las nuevas alianzas le negaron oxígeno.
Pero su legado, un planeta sin árbitro común, con bloques que aprendieron a sobrevivir a solas, siguió vivo. La Carmesí no cerró una era, abrió la puerta a la siguiente.